Muy bien, ahora vamos a hablar de factores técnicos específicos de cada etapa del levantamiento, desde el despegue hasta la recepción de la carga por delante de los hombros o por encima de la cabeza. Yo considero que estos detalles técnicos, biomecánicos, son fundamentales para entender de dónde pueden venir los errores y generar un criterio como entrenadores o como atletas que quieren ayudar a otros atletas para poder decirle a la persona, no, mira, estás iniciando tu problema desde este punto, te está pasando esto. Aprender a observar y formarse un criterio a través del estudio de la biomecánica de los movimientos, de la biomecánica normal del cuerpo, nos va a ayudar a mejorar la devolución que nosotros le damos a nuestros entrenados. Entonces, ahora vamos a empezar hablando de lo que yo considero, y le he puesto el nombre de el triángulo de la técnica. El triángulo de la técnica hace referencia, si miran esta imagen, al triángulo que se está formando en la posición de despegue por el tronco, el miembro superior que cae hacia el costado y el muslo desde la cadera hasta la rodilla. Acá hay un triángulo que se tiene que mantener desde que el atleta despega hasta que termina la fase del segundo tirón y el atleta va a pasar a recibir la barra por encima de la cabeza. Si yo me aseguro que este triángulo se mantenga y que no se desarme por lo general el brazo en flexión o el tronco en flexión cuando el atleta pierde la posición adelante, si yo me aseguro eso, lo más probable es que el despegue de mi atleta sea eficiente y lo pueda mantener, digamos, acelerándose, aumentando la velocidad de ejecución a medida que avanza en su entrenamiento y gana más calidad como atleta de levantamiento olímpico o de CrossFit. Entonces, ¿cómo vamos a observar este triángulo y cómo vamos a poder trabajarlo? Básicamente con las posiciones que utilizamos para mejorar la posición de sentadilla profunda, como ven aquí, y una elongación de cadena posterior que avance en el tiempo, que sea cada vez mejor, yo voy a poder tener un atleta que va a mantener este triángulo y va a tener una buena fase de despegue, primer tirón y segundo tirón. Entonces, yo acá estoy utilizando dos mancuernas para mantener la posición de sentadilla sin caerme hacia atrás y abrir mis caderas. Y desde esta posición yo también tengo que poder mantener la espalda alineada y llevar el brazo por encima de la cabeza y lateralmente como si fuera a recibir la barra durante el arranque, ¿sí? Entonces, por eso les dije, idealmente poder llegar a la posición de sentadilla profunda, trabajar en la posición de sentadilla profunda, la movilidad de tren inferior y tren superior, como vimos tal vez con un ejercicio mixto, como explicamos antes en el curso, y que el atleta tenga este parámetro, poder mantenerse en esa posición de sentadilla profunda, obviamente sin la asistencia de las mancuernas que yo estoy utilizando en el video, poder sacar los brazos hacia arriba y hacia atrás, como estoy mostrando en el ejercicio, y desarrollar una buena elongación de la cadena posterior. Fíjense, de esta elongación de la cadena posterior y de esta posición de sentadilla profunda, yo voy a poder pasar a tener esta postura. Esta postura donde yo estoy sosteniendo el tronco alineado, yo sé que me estoy agarrando ahí, ¿sí? Pero es para explicarlo en principio. El tronco alineado, el muslo y el brazo me están formando el triángulo que yo tengo que mantener a lo largo de todo el recorrido. Esta posición me permite agarrar un peso que está en el suelo y sostener la mirada al frente. Todavía no estoy en la posición de despegue de lo que sería el levantamiento, ¿sí? Pero sí quiero que presten atención que en lugar de agarrarme una barra con discos que saldría de un poco más de arriba, me estoy agarrando de dos mancuernas que están en el suelo. Entonces esta posición me va a ayudar a mejorar la posición de salida de la flexión profunda y sostener el tronco alineado para salir después más prolijo. De esta posición la persona va a marcar esta postura donde puede tener el tronco alineado, el muslo y los brazos extendidos, de manera que el triángulo se está manteniendo aquí: codos, rodillas, caderas, tronco, hombro, ¿ok? Y el atleta puede mantener la columna totalmente alineada y generar la tensión en los isquios, que es la que va a tener que utilizar después para el despegue. Voy a dejar que se acomode, voy a ver cómo despega la carga del suelo, ¿sí? Y voy a ver que todo el tiempo esta posición que yo les marcaba antes del triángulo se va a estar manteniendo en todo el recorrido hasta que llegue a la posición de
el segundo pull. Si ustedes logran que el atleta llegue con una alineación y este triángulo a la posición del segundo pull, o sea, a pasar las rodillas, el segundo tirón probablemente va a ser muy eficiente, o sea, va a ser correcto. Vamos a verlo de nuevo. Triángulo que puedo sostener, triángulo está ahí y después desaparece una vez que termina, que va terminando y va pasando el segundo pull. Triángulo ahí, triángulo marcado, triángulo marcado. Fíjense acá donde la barra, este sería el punto por lo general donde se da el quiebre del tronco hacia adelante y los atletas tienden a dejar caer el cuerpo hacia adelante y perder la postura necesaria, ¿sí? También es la posición donde la cola tiende a adelantarse mucho más rápido y donde los brazos tienden a flexionarse porque el atleta va a querer llevar el peso, acercarlo a él para que sea más fácil moverlo, ¿ok? Entonces prestar atención en esta fase donde la barra está pasando por delante de la media tibia antes de hacer la transición del primer al segundo tirón. Fundamental poder mantener el triángulo en esta parte del pasaje de la barra hacia arriba. Y ya como les dije antes, si llega al segundo tirón, lo más probable es que ese despegue sea correcto, eficiente y el levantamiento sea bueno, ¿sí? Por lo menos no va a tener problemas por la calidad de su despegue el atleta que realiza el levantamiento. Vamos a hablar ahora un poco de la estabilidad escapular en los despegues y vamos a ver que según el tipo de atleta y disciplina que estemos practicando tenemos diferentes tipos de despegues. Perdón. En el despegue convencional que se realiza en el peso muerto, tal vez en el powerlifting, no importa que los hombros estén caídos hacia adelante. Fíjense tanto en la fase de despegue del suelo como en el pasaje de lo que sería el primero al segundo tirón en el levantamiento, aunque este sea un powerlifter. Vamos a ver que por lo general este tipo de atletas tienden a dejar caer los hombros hacia el frente. Ahora, si nos vamos a los atletas de levantamiento olímpico, vamos a ver que estos atletas tienden a mantener el pecho y la mirada al frente porque eso me va a mantener la tendencia que después me va a dar la trayectoria de la barra. La tendencia del pecho y la mirada al frente me va a dar una trayectoria de la barra que oscila hacia arriba, pero siempre va a ser ascendente vertical, tendiendo a una extensión completa del cuerpo. Y los hombros y el pecho al frente son marcadores importantes de eso, porque si yo dejo caer los hombros hacia adelante, lo más probable es que mi tronco tienda a irse a una flexión y que la barra, en lugar de tener un movimiento vertical, ascendente de extensión completa, haga una extensión a excepción de la zona de los hombros. Y si yo no tengo una extensión a nivel de los hombros, la parte alta de la espalda, la barra va a tender a caer siempre por delante o el atleta va a tender a traccionar con los brazos. Entonces, muy importante poder trabajar, como dije antes, la posición de sentadilla profunda y la elongación de la cadena posterior, que es antigravitatoria por excelencia, y esto me va a permitir tener una buena postura del tren superior. Así como lo escuchan, si tengo una buena sentadilla profunda y una buena elongación de cadena posterior, es más probable que mi posición de despegue en el tren superior sea la correcta, ¿sí? Después tenemos que ver, porque hay personas que tienen que trabajar la movilidad del tórax, la movilidad escapular, la movilidad de los hombros propiamente dicha, la posición de la cabeza, la percepción de la carga cuando está en esta posición de despegue, sentadilla profunda, ¿sí? Y según el biotipo del atleta vamos a tener esta tendencia. Muchos atletas, sobre todo las de tallas grandes, tienden a soltar un poco los hombros hacia adelante hasta que la barra pasa por delante de las rodillas. Una vez que la barra pasa por delante de las rodillas, por lo general no sueltan los hombros totalmente, sino que mantienen los hombros levemente relajados, ¿sí? Como que lo sueltan un poco, pero no lo sueltan totalmente. Y una vez que la barra pasa el nivel de las rótulas, lo que hacen es buscar una retracción escapular más fuerte, ¿sí? Y traccionar primero con las escápulas. Entonces, en ese momento que traccionan con las escápulas, se aseguran que la barra va a estar siendo traccionada con un enganche a nivel del tronco superior que es seguro. Los omóplatos van a dar estabilidad al tren superior en la zona de la columna y una vez que la barra pasa de las rótulas y se desplaza sobre los muslos, van a tener, como les dije, una buena sujeción del tren superior para poder hacer un tirón vertical con una tendencia alineada hacia la extensión. Por otro lado, si el atleta no puede hacer una retracción escapular cuando está haciendo
el segundo tirón lo más probable es que flexione los brazos o tienda a perder la barra por delante, o sea, el levantamiento por delante, al igual que en el ejemplo que acabo de mencionar. ¿Qué me van a dar las diferencias biomecánicas del atleta? Que voy a tener que prestar atención a la apertura de la pisada, a la altura de la cual sale la cadera, que es mayor en los atletas de mayor talla, y a la cantidad de tracción escapular que tengo que utilizar y en qué momento, o sea, si es o no necesaria en el primero o en el segundo tirón, y si es posible que el atleta con sus características haga o no la tracción escapular desde el primer tirón o lo va a empezar digamos, a reclutar con más fuerza desde el segundo tirón. Y acá a la derecha quiero que vean que los pulls y los back y los overhead van a ser mayormente los ejercicios que nos van a permitir generar estructura en esta retracción escapular, que es después la que el atleta va a tener que utilizar para cargar el peso por encima de la cabeza, sobre todo en los arranques. En el caso de los clean, vamos a tener en el front squat una dificultad mayor porque, como están viendo, los omóplatos se están alejando de la columna, y si los omóplatos están lejos de la columna es más difícil fijar los miembros superiores para sostener la carga. Entonces, muy probablemente en los atletas que trabajan su estructura para un mejor clean, para un mejor front squat, van a tener que poner ejercicios accesorios de espalda como las dominadas, los remos a un brazo, los remos bajos, para darle un plus de fuerza todavía a esta zona de retractores escapulares y estabilidad de la espalda alta. En la fase de transición del pasaje del primer al segundo tirón, fíjense que tenemos diferentes inclinaciones de tronco. En algunos la retracción de hombros puede estar desde el inicio y en otros tiene que aflojarse un poco, como dije antes, para después poder reclutarse con más fuerza. ¿Qué va a pasar si ese pasaje de las rodillas durante la fase de tirón no es eficiente, no se da un buen reclutamiento de los músculos estabilizadores escapulares? Vamos a ver lo que sale en esta segunda imagen. En el caso de una buena tracción de los hombros, se ubican hacia atrás. Fíjense que incluso la musculatura forma una cruz con la musculatura del tronco inferior, y esto le va a dar estabilidad a todo el tronco, y el tirón del atleta va a ser totalmente vertical. En cambio, si el atleta no puede sostener los hombros en una retracción escapular, la barra sí va a subir, pero se va a perder la posición de los hombros hacia el frente, de manera que es muy probable que la barra no pase a ubicarse por encima de los hombros o por encima de la cabeza en el snatch y se pierda el levantamiento por delante. Bien.